El Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 14 al versículo 24. Así dice la palabra inspirada e inerrante de nuestro vivo Dios. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Esta es la palabra del Señor, hermanos. Podemos sentarnos. Esta iglesia cree en la predicación expositiva. Creo que es necesario de tiempo en tiempo recordar esto. Que esta iglesia cree en la predicación expositiva. ¿Y qué significa eso? Bueno, una de las cosas que significa es que regularmente en esta iglesia lo que vas a encontrar es que cada domingo se está predicando, el pastor que predica está yendo a través de un libro particular de la Biblia. Por ejemplo, nosotros tenemos, unos 6 meses, 5 o 6 meses, yendo a través de el libro de Juan. Texto, sección por sección, tratándolo de exponer la palabra lo más claro a la iglesia. En otro tiempo pasamos aproximadamente 2 años yendo a través del Sermón del Monte. Los capítulos 5 al 7 de Mateo. Esa es una de las características de la predicación expositiva, que intentamos ir descubriendo, enseñando, desmenuzando cierto libro de la Escritura para que la iglesia tenga una enseñanza completa, no solo de unas enseñanzas temáticas, sino una enseñanza de todas las Escrituras. Tiempo nos faltaría para explicar más abundantemente qué es la predicación expositiva, pero esa es una de las características, y es por eso que el día de hoy estamos en Juan 7, porque el domingo pasado estuvimos en Juan 7, 1 al 13. Ahora nos toca meditar en Juan 7, 14 al 24. Yo sé que muchas iglesias el día de hoy aprovechan para predicar del nacimiento de Cristo. No tengo nada en contra de eso, está bien, pero debido a la forma en la que esta iglesia predica, tú puedes encontrarte en el nacimiento de Cristo en la mera primavera o en el mero julio, porque vamos según el libro de las Escrituras. Y para escuchar a Cristo, no necesitas venir solo diciembre, finales de diciembre o algo así. Intentamos predicar a Cristo cada semana.
Cristo debe ser predicado cada semana. Si Cristo no es predicado en un sermón, no es un sermón. Así que por esa confianza que la iglesia es enseñada a través de esto, es que no me he tomado el tiempo para hacer una predicación del nacimiento de Cristo, sino quiero seguir con nuestro texto. Eso explica por qué estamos en Juan 7, pero hay algo más. La predicación expositiva ha sido y creo que será malentendida. Algunos piensan que la predicación expositiva es simplemente dar como un comentario de la Biblia, como que alguien hace así su preparación del sermón. Ve su versículo y dice, es Juan 7:14. Va a los comentarios, lee el comentario de tal, lee el comentario de tal y hace unos apuntes de Juan 7:14. Y ahora sigue con Juan 7:15 y va a un comentario, y eso no es la predicación expositiva, eso es copiar los comentarios de otro y decirlos de manera ordenada el día domingo. Eso no es la predicación expositiva. Una de las características de la predicación expositiva es que ésta busca demostrar el tema, la idea del autor en determinado pasaje. Vean ustedes, quiero explicarlo de manera que sea fácil de comprender en este momento. Vean ustedes, por ejemplo, Juan 7. Y aparentemente parece que hay dos temas en Juan 7:14 al 24. Parece que hay dos temas. Uno es mi doctrina. Jesús está hablando de su doctrina, ¿no es verdad? Dice en el versículo 16, mi doctrina no es mía. Y los primeros versículos del 14 hasta el 18, 19, están hablando acerca de esto, mi doctrina. La gente se maravilló de su doctrina, otros están espantados por su doctrina. Después, Jesús habla sobre el día de reposo. El día de reposo. Hay dos cosas aquí. Uno puede hacer dos cosas. Uno puede, en primer lugar, hacer dos sermones, ¿sí? En primer lugar vamos a hablar de la enseñanza de Jesús y el otro sermón vamos a hablar del Shabbat, porque hay que demostrar la unidad. No solo hay que dar un comentario de muchos versículos, hay que tratar de enseñar el concepto completo de la mente del que está escribiendo, de la mente del apóstol, para que esa sea la enseñanza. Sin embargo, esa podría ser una opción. Algunos predicadores lo han hecho. Sin embargo, no me convenció. ¿Qué es lo que no puedo hacer? Esa es la primera opción y no me convenció. ¿Qué es lo que no puedo hacer? ¿Cuál sería una escapatoria? Dar dos sermones que parezcan uno, pero que en realidad fueron dos. Decir el día de hoy, hermanos, voy a predicar un sermón y en realidad que les hable primero de la enseñanza de Cristo y luego les hable del Shabbat como dos temas distintos. Creo que eso es lo peor que uno puede hacer. Dar dos temas distintos en un solo sermón, confundiendo a la gente y no llevándolos al punto de la mente del apóstol Juan. Entonces, aquí es donde vino el trabajo para mí. Dije, yo no creo que debo dar dos sermones. ¿Por qué? Porque creo que el Señor está hablando del Shabbat, está hablando del día de reposo, por lo que su enseñanza produjo. Aquí va. El Señor está hablando en el templo, está hablando. Y a la luz de esas reacciones que están ocurriendo con su enseñanza, es que saca el tema del Shabbat. No es como un apéndice aquí que está poniendo al final. Tiene todo que ver. Y es ahí donde se encuentra el verdadero trabajo de la verdadera predicación expositiva. Predicar un texto y demostrar la unidad y la enseñanza completa.
la enseñanza completa. Yo creo que cada pasaje tiene una enseñanza completa. No son 10 enseñanzas individuales, es una enseñanza. ¿Puede tener diversas aplicaciones? Sí, pero es una enseñanza en general. Así que ese es el trabajo de la verdadera predicación. Mostrar la unidad del texto, mostrar la unidad del pensamiento, exponerla en su mayor claridad y llevarla a las aplicaciones deseadas. Algunos piensan que la predicación expositiva es simplemente predicar la doctrina del texto, la doctrina del texto. Eso no es solamente la labor de la predicación expositiva, es mostrar la unidad. Así que en este día, mi deseo es mostrar en primer lugar que hay unidad en este texto, que hay unidad en este texto. Y a la luz de ver esa unidad, yo espero que la enseñanza del texto sea clara. Jesús está entrando en medio de la fiesta, es lo que tenemos en el versículo 14, más a la mitad de la fiesta. ¿Cuál fiesta? Aquí recordemos los versículos 1 al 13. Jesús no quería ir a la fiesta de los tabernáculos. Sus amigos, sus hermanos le dijeron, sube para que te vean. Jesús dijo, no voy a subir, porque yo no estoy buscando mi propia gloria. Pero al final sube a mitad de la fiesta. Y ya hemos explicado que esto no está contradiciendo. Cuando Jesús dijo no voy a subir y terminó subiendo, no está contradiciendo a Jesús. Simplemente está diciendo no voy a subir para lo que ellos desean, para que haga una entrada magnífica cuando todos los de la diáspora están llegando al templo y entonces yo tenga fama. Dice no voy a subir para eso, pero entra a medio de la fiesta para enseñar. Dice en el versículo 14, más a la mitad de la fiesta de los tabernáculos, a la mitad de la fiesta, subió Jesús al templo y enseñaba. Hermanos, no puedo mirar ese texto y no pensar en la profecía de Malaquías capítulo 3, cuando dice que Jehová entraría al templo, el Señor entra al templo para enseñar como Dios. Jesús siendo Dios hombre, entra al templo como Dios. De hecho, ese texto en Malaquías es muy, muy claro y creo que es un cumplimiento del texto que manifiesta la divinidad de Cristo. Dice en Malaquías 3, versículo 1, he aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Jesucristo está entrando a la mitad de la fiesta en el templo, cumpliendo estas profecías, siendo el Dios encarnado para enseñar al pueblo. Y nos dice el apóstol Juan que cuando comenzó a enseñar hubo grande admiración. Versículo 15, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Estos hombres no se refieren a que Jesús no estudió literalmente nada. El judío de ese tiempo hasta el día de hoy se ha descubierto que la mayoría de ellos tenía una educación en la lectura y en la escritura. Sabían leer, eran gente educada en ese sentido. A lo que se refieren ellos es que Jesús nunca se sentó bajo algún rabí. Y es que lo que está haciendo Jesús, hermanos, no es simplemente como si alguien el día de hoy se quiere parar y va a la esquina de la tienda y simplemente se para a hablar algo. No es semejante. Jesús está entrando al templo. En el templo enseñan los rabís. Solo los rabís suelen pararse, hacer un círculo y enseñar a sus discípulos. Entonces Jesús se está poniendo a sí mismo como un rabí. Es por eso que están preguntando, oye, ¿y quién es él? ¿Por qué él se puede parar en el templo y enseñar si nunca ha estudiado, si no tiene estudios? Repito, se referían
a que no había sido Jesús educado, enseñado bajo algún rabí. Ellos desconocían, por supuesto, lo que Lucas nos enseña a nosotros. Como dice que Jesús se fortalecía a diario en el conocimiento, que iba creciendo agradable a Dios, iba aprendiendo. Hermanos, Jesús en cuanto a su divinidad es omnisciente y nada aprende como Dios Padre, nada aprende, así Jesucristo nada aprende, pero en cuanto a su humanidad, Él aprendió, Él estuvo pegado, como dice una profecía, pegaría mi oído a tu palabra, a tu voz para ver qué mandabas. Jesucristo meditaba en las Escrituras, pero estos hombres lo rechazan debido a que no tiene una educación. Entonces la gente está maravillada, Y hay muchas razones por las cuales la gente se maravillaba de la enseñanza de Jesús. Por su profundidad, por su claridad, por su precisión, por su confrontación. Sus palabras eran vida. Él tenía a los hipócritas fariseos ahí y les decía sepulcros blanqueados. Él podía hablar sin temor. Y esto es algo que podía hacer maravillar a la gente, pero como he dicho, lo que está generando aquí el asombro es que no tuvo una enseñanza formal. Vean lo que dice en el versículo 16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Por qué está diciendo esto? Hermanos, porque el problema es la cuestión de la autoridad. Cuando alguien se paraba en el templo a hablar y no citaba ningún rabí a favor de él, era visto con sospecha, porque todos decían: ¿de dónde está sacando su doctrina? Además que les permitía ver la línea de enseñanza que tenía cuando citaba ciertos rabíes. Además que aseguraba una tradición. Así que Jesús, al no estar citando, está siendo puesto en sospecha. ¿Por qué no está citando? Eso es lo que está trayendo admiración. Ahora, para algunos esta admiración fue buena, era para bien. ¿Cómo sabemos esto? Porque vamos a ver más adelante en Juan 7 que algunos de los alguaciles quedaron maravillados y ya no le prendieron porque estaban atónitos de cómo enseñaba Jesús. Para algunos fue para bien. La enseñanza de Jesús produjo algo en sus corazones, como yo espero que el Señor produzca en los corazones de los que estamos aquí. Un asombro por las palabras del texto sagrado, por la profundidad, por la claridad de cómo las Escrituras pueden demostrar nuestra condición, pueden demostrar nuestro verdadero estado delante de Dios. Estas son las palabras del Dios vivo que nos revelan quién es Él, además que nos revelan quiénes somos nosotros. Y así quedaron los alguaciles sorprendidos por cómo hablaban, cómo descubría el verdadero corazón del hombre, y al mismo tiempo cómo demostraba la verdadera belleza de Cristo. Entonces, para algunos esta admiración era buena, pero para otros no. Es que la palabra de Cristo para algunos hace cabida en el corazón, pero para otros no. Otros estaban enfurecidos y le estaban preguntando: ¿cómo sabe letras si nunca ha estudiado? ¿Quién es para pararse y enseñar lo que enseña? Esto causa conmoción en el pueblo. Jesús no cita ninguna otra autoridad. Ellos citaban autoridad tras autoridad para argumentar sus grandes y enredosos conceptos.
Recuerden, Jesús decía en el Sermón del Monte, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Jesús podía hablar de su propia autoridad porque Él era Dios en la carne. Pero entonces viene el problema con el aparente problema con la respuesta de Jesús. Porque Jesús no dice, ustedes enseñan más yo digo, como sí lo dijo en el Sermón del Monte, pero ¿por qué ahora no? Dice, mi doctrina no es mía. Es interesante esta frase. Está diciendo, mi doctrina no es mía. ¿Pueden ver? Mi doctrina, la que yo tengo, no es mía, sino de aquel que me envió. Estas palabras deben ser entendidas, hermanos, en primer lugar, viendo a Cristo como un profeta. Los niños de la iglesia saben qué significa el nombre de Cristo. Ellos saben qué significa el nombre de Cristo. Significa... Ya me abandonaron, hermanos. Significa ungido. Y hemos visto que el ungido se llama porque Cristo iba a ejercer 3 oficios. Los niños saben esto, no voy a volver a preguntar. Un oficio de sacerdote, un oficio de rey y un oficio de profeta. Jesús está hablando aquí como aquel que está ejerciendo el ungido Mesías, que está fungiendo, que está obrando como el profeta esperado. Amigos, Jesús era el rey esperado. Se prometió un rey, el rey no llegó. David no era. Salomón no era, Roboam no era, ni ninguno de los que vino de la descendencia de Judá, hasta que nació el Cristo de la descendencia de David, de la tribu de Judá, y él sería el rey. Además se prometió un sacerdote. Porque había necesidad de cambiar los sacerdotes año tras año, tiempo tras tiempo. Uno moría, otro moría. Había necesidad de un sacerdote que no muriera. Y dice el libro de Hebreos que ese es Cristo, el sacerdote que no moriría más. Y según el orden de Melquisedec, Jesucristo fue puesto como sacerdote para interceder para siempre, de manera que ya no hay más necesidad. Pero así también Moisés nos habla que un día Dios levantaría un profeta al cual todos escucharían. Un profeta el cual revelaría la voluntad de Dios claramente al pueblo. Un profeta que revelaría la voluntad al pueblo, y además que con su predicación haría revelar el pecado de los hombres para que estos corrieran a la única fuente de vida. Un profeta tan grande, tan elevado, que no solo hablaría las palabras de Dios, sino revelaría al mismo Dios, porque Él sería Dios con nosotros, Dios en la carne. Así que Cristo, en primer lugar, debe decir, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, porque Él era el profeta esperado. Porque un profeta en el Antiguo Testamento nunca debía hablar diciendo, estas son mis palabras. Siempre debía hablar diciendo, así dice el Señor. Así que yo creo que en parte, Cristo está revelando su oficio profético. Sin embargo, tengo que confesar que creo que hay más en estos versículos que solamente esto. Sí creo que Jesucristo es el profeta esperado, y que como el profeta esperado sería el máximo profeta que llegaría. No hay más grande que Él. Pero yo creo que estos versículos implican algo más. Graben bien en sus mentes el versículo 16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió.
Este texto es tan semejante a las palabras del Señor cuando habla en Juan 5. En Juan 5. Versículo 17. Y Jesús les dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Versículo 19. Vean el mismo sentido de las palabras. Mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Mi Padre trabaja, yo trabajo. Versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Pueden ver? El Padre hace, el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Vean esto, y se está cumpliendo. Más grandes cosas mostrará, de forma que os maravilléis. De manera que yo creo que en el versículo 16 no solo tenemos Cristo revelándose como el Mesías, profeta esperado, sino revelándose como el Dios en la carne entre el pueblo. Cuando Cristo está diciendo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, es una de las cosas que ellos aborrecían de Jesús. Jesús había dicho tantas veces: yo soy enviado del Padre, yo vengo del Padre, el Padre y yo uno somos. Ellos aborrecen tanto este lenguaje, ellos desprecian tanto este lenguaje, que yo creo que es algo que les está repitiendo nuevamente. Mi doctrina no es mía, o sea, es su doctrina, pero esa misma doctrina es la que comparte con el Padre. Mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Les está diciendo: ustedes se están oponiendo a mí, ustedes se están rebelando contra mí. Sepan esto, estoy hablando las palabras de Dios. Hermanos, por eso empecé diciendo Malaquías 3. El Señor entraría al templo. Dios entraría al templo, Jehová entraría al templo y hablaría las palabras al pueblo. Aquí está Dios entrando al templo, enseñando. Cuando Jesús está diciendo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, está revelándonos nuevamente, una vez más, su particular identidad. ¿Cuál es su particular identidad? Que Él es Dios de Dios, que Él es luz de luz, que Él es coeterno con el Padre, que Él participa del mismo poder del Padre. Ahora déjenme aplicar esa consubstancialidad, esa participación de la misma deidad. Déjenme aplicarlo al punto que tenemos delante de nosotros. Cristo participa del mismo conocimiento y sabiduría del Padre. Ese es el misterio de la encarnación. Dios entró al templo. Dios entró al templo primero con Salomón. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan Reyes 8? Dios entra al templo. Y una gran nube, la gloria del Señor, llena ese lugar. Pero ahora, en humillación, en debilidad, en carne, en debilidad, entra al templo. La gloria del Señor lo llena. Ellos están experimentando lo que Salomón experimentó. Es interesante. Pero una de las profecías que se hablan en el Antiguo Testamento de que la gloria del Señor se iría, es uno de los textos que Jesús lee que se narra en el Evangelio de Mateo. Dice que se para, lee una escritura y el texto enseña, esa escritura que él lee dice que la gloria del Señor se había apartado y se va del templo. Se va del templo.
La profecía se cumplió. La gloria Jehová se apartó de ese lugar. Y aquí está Dios con los hombres, hablando al pueblo, hablando las palabras de Dios, enseñando al pueblo. Pero ellos no lo quieren escuchar. Quizá como algunos aquí. Quizá como algunos mucho tiempo aquí han estado escuchando la palabra de Dios vez tras vez, pero aún así no quieren escuchar. Y entonces es donde viene lo que yo considero el clímax del argumento. Yo les he dicho que este texto tiene unidad con el Shabbat. Y alguien puede decir, oye, ¿cuál es la unidad? Ya entendí el punto. Ya entendí el punto 1. Entendí que Jesucristo está cumpliendo la profecía de Malaquías a entrar como Dios al templo y está hablando las palabras de Dios, y la razón por la que genera asombro es porque no cita ninguna autoridad, porque está revelando su autoridad divina, porque Él participa del mismo conocimiento y la misma sabiduría de Dios. Así que sus palabras son palabras de Dios, por lo tanto no necesita que alguien más las confirme. Pero ¿qué tiene que ver esto con el Shabbat? Van a ver. Espero que puedan ver que tiene todo que ver. Así que empecemos a tratar de demostrarlo. Empieza en el versículo 17. El que quiera hacer la voluntad, estos son los textos claves para entender la unidad. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Dos puntos aquí. Dos cosas que debemos ver aquí. En primer lugar, para conocer es necesario tener un corazón dispuesto. Ese es el punto. Y si ustedes me están escuchando, yo les digo, para que entiendan, deben tener un corazón dispuesto. Segundo punto. Las cosas que yo hablo demuestran que busco la gloria de Dios. Por lo tanto, deben saber que hablo de Dios. Estos dos puntos son los que ligan con el Shabbat. Y aquí viene, dice, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Ellos contestan y dicen, ¿quién procura matarte? Demonio tienes. Esta es una de las acusaciones constantes de Jesús en contra de los judíos. Jesús mostró a los judíos que ellos no guardaban la ley. Es algo que hace Pablo en Romanos capítulo 2. Tú que dices no has de hurtar, hurtas. Tú que dices no has de adulterar, adulteras. Tú que dices no has de cometer sacrilegio, lo cometes. Entonces Jesús está usando una vez más esta forma de exponer sus corazones y les está diciendo, ustedes vienen a juzgarme a mí cuando según me vienen a juzgar bajo la ley de Moisés, pero ustedes ni siquiera guardan la ley. ¿Por qué dicen que no guardan la ley de Moisés? Hermanos, ¿qué está pasando? ¿No hemos visto aquí que lo quieren matar? Bueno, vimos en el versículo 1 que él no subía a Judea porque los judíos procuraban matarle. Pero no hemos visto un acto de violencia. Es que debemos saber que este texto está yendo 6 meses atrás. O sea, esta es la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuándo procuraron matar a Jesús por causa del Shabbat? En la fiesta de la Pascua. 6 meses antes de esta. Ya lo vimos, capítulo 5, ya meditamos en eso, en esa vez que lo querían matar. Es lo que les está diciendo.
Ellos querían matarlo, les está reprochando una vez más, les está poniendo en su cara una vez más que su corazón malvado, porque él violó supuestamente el Shabbat en aquella ocasión, demuestra que ellos no guardan la ley. Ahora, quizá algunos de aquí no sabían en verdad qué pasaba y por eso dijeron, ¿no es cierto quién procura matarte? Porque recuerden, muchos eran de la diáspora, muchos vienen de fuera. A estas fiestas venían todos los judíos de fuera, los que estaban disgregados, dispersos en las diferentes naciones. Así que muchos quizá no sabían de este evento, pero Jesús está hablando a aquellos judíos que procuraban realmente matarle. Entonces, es interesante, pero Jesús no responde a esta acusación. Hermanos, ¿qué acusación tan grave? Y sin embargo no responde. Y más bien los pone a prueba una vez más. Jesús les respondió y les dijo, una cosa hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Aquí está el punto. Jesús les está diciendo, los está confrontando, porque de acuerdo a la tradición, hermanos, si alguien debía ser circuncidado, recuerden, la circuncisión era en el día 8, pero si pasaba que ese rito se tenía que llevar a cabo en el Shabbat, hermanos, ¿qué hacemos? Shabbat decía que si no lo guardas, el Shabbat, mueres, ¿sí? Pero si el Señor permitió que el bebé naciera en el Shabbat, bueno, que naciera 8 días antes y tiene que ser circuncidado en el Shabbat, Él lo orquestó así. ¿Qué hacemos? Se obedecía la circuncisión en lugar del Shabbat. Miren lo que dice la Mishnah. Una explicación de la tradición. Grande es la circuncisión que tumba incluso el rigor del Shabbat. Grande es la circuncisión que derriba incluso el rigor del Shabbat. De hecho, saber que alguien debía ser circuncidado, no importa que era el día de reposo, llevó a los judíos a hacer ciertas leyes que los ayudaran a sanar a personas en el día sábado. O sea, los judíos se enfrentaron con esto. Ellos debían obedecer el Shabbat al 100%, descansar, pero ¿qué cuando alguien estaba enfermo de gravedad? ¿Cómo discernir la voluntad de Dios cuando alguien está enfermo y sin embargo es el día de reposo? Algunos quizá hubieran dicho, hay que obedecer al Señor, que muera. Pero la tradición desarrolló un argumento, interesante argumento. Y va algo así, dicen, la circuncisión es la perfección de un miembro del cuerpo. O sea, debe haber una circuncisión porque hay algo defectuoso en ese miembro del cuerpo, por lo tanto debe ser curado, debe ser sanado. Por lo tanto, el día de la circuncisión, si cae en el día Shabbat, debe preferirse la circuncisión porque en el día de reposo se estaría haciendo una sanación. ¿Sí? ¿Me siguen en el argumento? Por lo tanto, si es permitido en el Shabbat perfeccionar un miembro del cuerpo, ¿cuánto más no será permitido sanar todo el hombre para que viva? Ese fue su argumento. Y es interesante, ¿no es verdad? Es interesante cómo lo formularon. De manera que si alguien caía enfermo en el Shabbat, ellos lo atendían. Porque si
la circuncisión es preferible al Shabbat, porque la circuncisión es sanar, perfeccionar el cuerpo, ¿cuánto más sanar todo el hombre? Y espero que aquí entonces vean el punto de conexión, la unidad de la que he estado hablando todo el tiempo que hasta ahorita no ven. ¿Pueden discernir eso? ¿Y me quieren matar porque sané a un hombre en el Shabbat? Esto demuestra que el problema con mi enseñanza no es que no la entiendan, es que no la quieren entender. Esto es semejante a lo que Natán hizo con David. Esto es semejante a lo que Natán hizo con David. Ustedes saben, David cae en pecado, Natán llega y dice: David, ¿qué harías a un hombre? ¿Qué se debe hacer con un hombre? Este era un rey, era un poderoso. Y ese poderoso tenía muchas ovejas, muchas. Podía elegir cualquier oveja que él quisiera. Pero había en ese mismo reino, había un hombre que tenía solo una ovejita. Y la amaba mucho y la apreciaba mucho. Y un día vino alguien de fuera para que se hiciera banquete. Y este hombre, este rey, decidió matar la ovejita de aquel pobre hombre. ¿Qué se le debe hacer? Debe morir. El tal eres tú. O sea, David, ¿puedes discernir? ¿Puedes discernir que eso es justo? Y no pudiste discernir que al tomar la esposa de ese hombre, de uno que daba la vida por ti, ¿es injusto? Hermanos, Jesús está haciendo un argumento semejante. Les está diciendo: ustedes saben, escuchen las palabras. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Ustedes saben que la circuncisión, porque es la perfección de un miembro del cuerpo, debe ser hecha en el día de reposo, porque es mejor hacer sanación en el cuerpo que reposar. Y ustedes sanan personas por causa de eso. Yo sané al paralítico, lo hice participar de las bendiciones de la nueva creación, y ustedes me procuran matar. Entonces volvamos al texto. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina que hablo es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Les está diciendo: ustedes no es que no entiendan, es que ustedes no quieren entender. No es que sea muy complicado el argumento, no es que sea muy difícil lo que hice, es que ustedes tienen un corazón indispuesto para hacer la voluntad de Dios. Si tú estás aquí esta mañana sin Cristo, es tu misma condición. El problema no es que sea muy difícil. Sí, sé que esta iglesia predica en ocasiones cosas difíciles. Sí sé. Soberanía de Dios, los pactos, responsabilidad humana, predestinación. Sé que son cosas difíciles. Pero ¿sabes? Según el Señor, no es por la dificultad de esas doctrinas que no te arrepientes y te entregas a Cristo, sino es por la no disposición de tu corazón de rendirte plenamente y totalmente al Señor. En otras palabras, según Jesús, la razón por la cual no creen en Él es porque no quieren a Dios. Vean el punto. La razón por la cual lo desprecian es porque están mejor sin Dios. ¿Hay cosas difíciles en la Escritura? Sí las hay.
Hay cosas complicadas en las predicaciones, sí las hay, las debe haber. Cuando uno predica, debe predicar a una gran cantidad de cristianos, algunos que han crecido en el Señor, otros que están avanzando apenas. Debe haber una predicación para todos. Sí hay cosas difíciles, pero la razón por la cual no abandonas tus pecados, la razón por la cual no dejas ese pecado que tú sabes que amas y que el Señor te demanda soltar, la razón por la cual no lo haces, no es porque sea muy complicado entender que debes abandonar tu pecado, confiar en Cristo como el único sacrificio, como el único que puede dar el perdón de pecados, reposar, descansar, entregar la vida a Él, a una continua vida de abnegación y discipulado con el Señor Jesucristo por el resto de la vida. La razón no es que eso sea difícil de entender. La razón es que estás mejor sin Dios, según tu evaluación. La razón es que prefieres tu pecado que a Dios. Aquí está. Ustedes pueden argumentar tantas cosas para la circuncisión y pueden argumentar tantas cosas para la sanación y no pueden entender que sanea a un hombre. Es que no entiendan, es que no quieren entender. Esta tarde, hay personas aquí que saben que tienen que dejar ese pecado. Hay un pecado, allá hay pecados. Saben, pero los prefieren seguir abrazando, no porque el evangelio sea muy complicado de entender, sino porque no hay disposición en el corazón. No hay disposición. Papás, esto debe darles tanta dirección para cómo guiar a los hijos. El problema muchas veces no es que no entiendan, es que no quieren. Esto me recuerda el libro de Proverbios. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. Hermanos, ¿no era el templo un lugar principal de reunión? En las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Cuáles razones? ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Escuchen. Por cuanto llamé y no quisisteis oír. ¿Pueden ver? Llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo mi consejo y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo abandonarás tu pecado y confiarás en Cristo? Hermanos, esto tiene mucho que ver con nosotros. Esto nos enseña, esto nos da una herramienta a nosotros de saber cómo funciona nuestro corazón. Descartes decía
que el hombre era simplemente un palo que piensa. Un palo que piensa, y a veces así tratamos al ser humano. Pensamos que lo único que nos falta es una predicación más, un conocimiento mayor. Pero el Señor no está diciendo eso. El Señor está diciendo que la característica del discipulado no se basa simplemente en mucho conocimiento, sino en voluntad doblegada al Señor. Es que, hermanos, el Señor muchas veces no nos llama a comprender por qué a cierta hermana le tocó cierto esposo. El Señor no nos llama a responder, pero el Señor llama a que la mujer se someta. Recuerden, no es tanto de saber, es de obedecer, de sumisión. Muchas veces el creyente sabe qué hacer con su tiempo, darlo al Señor, pero no es que no lo sepa, la razón por la que no lo da es porque no lo quiere dar. Es un problema de corazón. El hombre sabe qué hacer con su matrimonio, con su familia. Se sabe. Yo sé que la mayoría de los que están aquí ya están instruidos para saber que la adoración familiar, todos los días, abrir la palabra, orar, cantar, meditar con la familia, es algo que es requerido por el Señor diario. La razón por la que no se hace no es porque no se sabe, es porque la voluntad muchas veces no está rendida. Hermanos, ¿cuánto nos guía esto en medio de la prueba? A Job no se le pidió que entendiera la razón, entendiera la alta soberanía y misterios secretos del Señor. A él se le llamó a la sumisión en medio de ese dolor. Esto nos enseña algo, hermanos, que muchas de las cosas que Dios requiere de nosotros, no las hacemos no porque nos falte conocimiento, pero porque nos falta rendir nuestra voluntad. Es la voluntad de Dios vivir para la iglesia y su reino, pero no todos lo hacen. ¿No lo saben? ¿Es que hay alguien que no lo sabe? Es que la voluntad no está rendida. El punto es que negarnos a hacer la voluntad de Dios, negarnos a hacer la voluntad de Cristo, negarnos a hacer la voluntad de los profetas, negarnos a hacer la voluntad de los apóstoles, es negarnos a hacer la voluntad de Dios. Eso nos da dirección, ciertamente me da dirección, que mucha de mi rebeldía y muchas de las cosas que debo hacer y no hago, no se debe a que necesito una prédica más. Es que necesito someter mi voluntad a su voluntad. En otras palabras, necesitamos volver a recordar esa oración, que tu reino venga, que se haga tu voluntad. Necesitamos poner las palabras de Cristo en nuestra boca y decir, no como yo deseo, como tú deseas. Hermanos, ¿cuántas veces hemos olvidado que de eso se trata el cristianismo? Que esa área material, que esa área sexual, que esa área familiar, que esa área laboral no se han entregado al Señor, no porque no se sepa, porque la voluntad no se ha doblegado. Ok, en todo este tiempo ya ligamos 2 puntos. El Shabbat y hacer la voluntad, la enseñanza de Cristo, que es necesario desear hacer la voluntad para entender, desear hacer la voluntad de Dios para entender. Pero hay un punto que no hemos meditado y se encuentra en versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. ¿Cuál es la relación de la gloria de Dios, el Shabbat y hacer la voluntad de Dios? Vean esto. Y es muy breve, con esto terminamos. Jesús dice, noten lo que estoy hablando. Les dice a los hombres, noten lo que estoy hablando. Si yo buscara mi propia gloria, si yo hablara por mi propia cuenta, yo no hablaría lo que hablo. Pero porque busco la gloria de Dios, hablo lo que hablo. La pregunta es, ¿qué habla? ¿Qué habla?
En este texto particular no se nos dice qué es lo que estaba predicando hasta aquí, pero sabemos qué es lo que él predicaba. Él predicaba que él había venido a este mundo, que había descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, obedeciendo los mandamientos de Dios, y que él moriría en una cruz porque era la voluntad de Dios. Él dice, vean esto, si yo hablara por mi propia cuenta, yo me daría mucha gloria. Yo diría muchas cosas para mí, pero yo no busco mi gloria, por eso hablo de mi muerte. Yo no busco mi gloria, por eso hablo de mi muerte. Porque yo busco la gloria de aquel que me envió. Entonces, versículo 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. En otras palabras, entonces concluyan que soy el que dice ser. Concluyan que soy Dios en la carne. Por lo tanto, concluyan que soy Dios con los hombres. Por lo tanto, concluyan que soy el Mesías esperado. Por lo tanto, concluyan que mi muerte es la única que les puede dar perdón de sus pecados. Por lo tanto, concluyan que soy el único sacrificio aceptado por Dios. Por lo tanto, concluyan que mi muerte será en lugar de los pecadores que no se pueden salvar. Las palabras que Cristo hablaba, las cosas que Cristo hacía, las hacía para la gloria de Dios. Esto es importante, amigo. Esto es importante. La gloria de Cristo se obtuvo. Cristo obtuvo su gloria por su muerte en la cruz. Esa cruz que aparentemente es vergonzosa es la gloria de Cristo. Es un más grande triunfo. Es el perdón de los pecados. Es la salvación de las almas. Es la única, amigo, por la cual todos los pecados que has cometido y que he cometido y que esta humanidad ha cometido, es la única causa por la cual los pecados pueden ser perdonados. Porque en la cruz el Hijo sufría. La razón por la cual Cristo hablaba estas palabras, por las cuales Cristo predicaba lo que hacía, era debido a que Él buscaba la gloria de Dios. Y la razón por la cual ellos no querían escuchar, por la cual ellos rechazaban, es porque buscaban su propia gloria. Amigo, una de las razones por las que puedes no venir a Cristo es porque venir a Cristo significa la humillación total de quien eres. Reconocer que eres en verdad un miserable pecador y que Cristo y su cruz es el único que puede dar perdón. Hermanos, ¿cómo someter? Si sabemos que el problema en nuestra vida cristiana no está en el conocimiento, sino en la voluntad, ¿cómo someter nuestra voluntad? Buscando la gloria de Dios. Hermanos, si buscas la gloria de Dios, si deseas que en cada área de tu vida, en cada aspecto de tu vida, sea la gloria de Dios que brille, es solamente buscándola. Es fácil decir para la gloria de Dios, es otra cosa buscarla. Y es someter toda nuestra vida, solamente es posible. El someter toda nuestra vida solamente es posible al buscar la gloria de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Oh, mi deseo es que Dios haya revelado dos cosas este día. Amigo, que eres un pecador y que Cristo es un Salvador. Y hermanos, que en eso depende nuestra salvación. Y que somos llamados a hacer la voluntad de Dios solo al buscar su gloria. Amén.